conociste mucho, Mm, me imagino, del país mismo, sí. país intensamente, Mm, y un poco, no sé, me imagino, del círculo cultural mm. de Italia. ¿Hablamos alguna vez, me acuerdo el nombre de los pueblitos o no, de un alcalde o alguien que se le ocurrió hacer un festival pequeñito y terminó eso en todo un desarrollo cultural? Eso se puede, ¿cómo fue esa historia y qué paralelo podemos ver con lo poco que se puede hacer acá en términos relativos o con lo que podríamos hacer? Claro. Bueno, eso ocurrió en muchos lugares en Italia, en España también lo vi. Y estos viejos pueblitos medievales, a veces bastante perdidos en la montaña, pero son maravillosos los lugares, em, tienen alguna ocurrencia turístico, gastronómica, eh, económica. En el caso que tú me estás comentando, que lo hemos conversado antes, es un pueblito que se llama Ravello, que Ravelo. queda en la costa amalfitana. Mm. ¿Te acuerdas que pasamos por Ravelo? Yeah. Sí, Pueblo que arriba. Ustedes pasaron por Amalfi abajo, yo creo. claro. De Amalfi, que es como el pueblito más importante ahí, que está al lado del mar, tienes que subir un camino. Y arriba, arriba está justamente Ravello, que alguna vez fue una de las repúblicas independientes. Un pueblito así de chico, ¿eh? Y, y por ahí se cuenta, y después ya ahí está el mito, de que pasó una vez Wagner, el gran músico alemán. Y hace, no sé, unos 60 años atrás era ya, eh, o más, ya no me acuerdo, se le ocurrió a alguien eh, conmemorar esta visita de Wagner. Y ahí me contaban los mismos rabelianos que estaba la discusión entre ellos, se había pasado a tomarse un café, si se había tomado una copa de vino, se había almorzado, se había cenado, se había estado un día, 2 días. Nunca se pusieron de acuerdo, pero sí se pusieron de acuerdo en que lo iban a conmemorar. Entonces inventaron un día cualquiera, en el verano por cierto, un día dedicado a la música de Wagner. Trajeron una buena orquesta, ¿sí? Hay unos lugares maravillosos, eh, con vista al mar, y al atardecer, señor, gran concierto de Wagner. Éxito, éxito total. Y el año siguiente fue un fin de semana, y fue creciendo. Después 2 fines de semana. Después una semana completa, en fin, ya ahora ya no sé cuántas semanas son. Y fue creciendo el abanico de autores, ya no era solo Wagner. Otros autores de música clásica, incluso han ido incorporando otros autores más contemporáneos. Y ese pueblo, que es bastante pequeño, insisto, debe tener mucho menos habitantes que la propia Isla Negra, eh, vive prácticamente todo el año de la celebración de este festival musical. Y el pueblo se llama Ravelo, la città de la música. ¿Eh? Y ya lograron una impronta. O sea, es toda una infraestructura turística ¿Por qué pasa alrededor. eso en Italia y no necesariamente, o en España y en otros lados? ¿Qué veis tú en eso? Yo veo primero una herencia cultural muy grande, Ya. una conciencia de orgullo de lo que han tenido y de lo que hay, que lo cuidan. No llega la constructora y Ya. echa abajo todo y hace un edificio de 10 pisos. Y eso les da entonces una base material, a los locales. Oye, pero aquí tenemos esto. Sí, mira, si le, si le construimos 2 metros más de, de terraza, podemos meter, qué sé yo, sencillas más. Listo. Y se arma un escenario. Todo al aire libre. Después hicieron, que yo no alcancé a conocer, un escenario encerrado para usarla en el invierno, para ampliar todavía más el periodo. Y el escenario, el teatro, que lo metieron en un cerro, me acuerdo de la ubicación que iba a tener, pero como digo, no lo vi terminado, se los diseñó el famoso arquitecto brasileño que diseñó ¿Guimaya? Maya.
Ni Maya. Ni más ni Ni menos. más ni menos. Que ni Maya. Estaba pensando porque aquí en la Negra somos un pueblito, ¿no es cierto?, en que está Neruda y sabemos que eso tiene una significación nacional e internacional extraordinaria. Pero aparte de eso, aquí en la Negra ha habido Nicanor Parra, que tú me contabas Ujú. recién, poeta incluso merecedor del premio Nobel, por decirlo así. No sé, 5 premios nacionales más de literatura o 4. Aquí en este condominio vivió Díaz Casanueva, vivió el frente, se me escapa el nombre. ¿Quién, José Balme? No, Barnes es al Ya, lado. ya. No, estaba empezando en literatura. Ah, Juvencio Valle, Juvencio Valle. y no sé si un tercero. Los dos premios nacionales de literatura. ¿Eh? También ay, Santa Cruz, ¿cómo se llama? No, ay, el que vivía al lado de García Bur en esa casa, en la casa chica, Hernández Solar, también aquí en Isla Negra, también premio nacional. No, yo te estoy hablando solo de este Solo, condominio. imagínate, ¿Eh? ya, Y los del lado está Balme, está la señora de Balme, Gracias Barro, la Gracia, que también fue premio nacional, también. y suma y sigue. ¿Eh? Este es un lugar que tiene muchos artistas, Sí. eso también, pero no necesariamente tiene mucho arte. Con, tiene, no tiene, tiene las bordadoras que tú bien conoces, que son internacionalmente conocidas. Pero podría tener algo más si nos preocupáramos de cómo hacerlo. Pero obvio. Por ejemplo, ahí mismo, volviendo a Ravelo, aquí hay el libro de Ravelo. Y en el caso de Ravelo, ellos han desarrollado la industria de la cerámica de manera espectacular. Y no es que haya sido muy importante. La industria cerámica está a lo largo de todo lo que tiene Amalfitana. Ustedes vieron lleno de lugares de Nosotros cerámica. estuvimos en Positano. En fin. Pero esta demanda de gente te va creando una necesidad de aumentar la oferta y aumentar la calidad. Entonces el pueblito está lleno de talleres de cerámica también. Maravillosas. Desde la cerámica chiquita, digamos, que uno compra de regalito, de engañito, como dicen en el campo, hasta mesas enormes, las cubiertas de mesa, que para llevarte la tienes que meterla en container. Cosas maravillosas. Ahí está, bien. O sea, te van creando ese mercado, va surgiendo. Si nosotros tuviéramos acá una visita permanente, o por lo menos concentrada en los periodos de verano fuertes de turistas, y tuviéramos facilidades para que los turistas se quedaran, pero no cabe duda que esto genera un impulso muy positivo. Y se crean los talleres, y se crean las galerías de arte, Y mejoran los ingresos de la gente, hoy día, les cambia la vida. hoy día tenemos, en mi opinión, tenemos una base, porque igual llegan 120, 150.000 turistas, muchos internacionales aquí, que visitan la casa, y no sé cuántos más que dan vuelta por Isla Negra o vuelven otra vez y no necesariamente van a la casa, pero no hay mucho más, ¿no? No hay buena infraestructura como para que se queden. Pero tenemos una infraestructura natural, por decirlo así, maravillosa, ¿no es Sí, cierto? pero no se van a quedar durmiendo en carpa. No, estoy de acuerdo. Uh-huh. Justamente tenemos Claro. eso, pero no tenéis dónde quedarte, porque tú te viniste a vivir, o sea, aquí puede ser un turismo en que tú goces de estar acá y después vaya a un museíto, vaya a ver el arte, o si no es de consumo rápido, lo vi, es de estar, digamos. Mira, una de N anécdotas. Hace unos años atrás, cuando yo me hice muy amigo de toda la dirección de la Fundación Nobel, en distintos momentos, incluso en ese momento con el director general, habíamos sido colegas de la universidad. Y los invité. Y vinieron, eran como 20. Acá en Chile, Aquí, a allá tu en Negra, casa. aquí.
Esa no te la había conocido. Les di un almuerzo allá abajo, en la terraza, y querían quedarse. ¿Dónde? La casa no me cabían 20. Si hubiera estado yo, te hubiera agarrado unos 6 o 8. Yeah. Pero te das cuenta, eso es lo que voy. Sí, Que se pierden esas oportunidades. O sea, se de hecho, pierden. mañana mismo viene una pareja de amigos, amigos de toda una vida, como dicen los pitucos, de visita acá, y querían venir con toda la familia. Y finalmente lo van a hacer más adelante. Y obviamente me dijeron, "Ay, queremos arrendar por una semana algún lugar acá, etcétera". Bueno, ¿y dónde? ¿Y dónde? Bueno, es un desafío, ¿no? Ujú, ah, Yo creo que cuando hablamos de turismo, la palabra turismo a veces yo creo que se le da una connotación como poco profunda, ¿ah? ujú, Porque a veces dice, oh, se llena de gente y vienen los turistas y qué sé yo. Pero el turismo simplemente es que uno de afuera viene a conocer otra cosa, uno hace turismo, ve. Y este turismo cultural, para mi gusto, si lo pongamos a o cultural, artístico, yo creo que es un turismo, eh, no sé cómo llamarlo, no sé si humano es la palabra, pero slow, dicen ahora, ujú. un aprovechamiento lento y profundo de lo que estoy mirando, un goce. ¿Ah? No es un check-in de lo que hago o no es la gran fiesta, es como estoy aprovechando esto, que es una mezcla, digamos, Mm. de, tú decías, digamos, hiciste, perdón que hable yo, parece entrevistado, pero eh, pasaste de un concierto en Ravelo a muchísimos conciertos Ujú. porque la gente quiere estar en el concierto, no es que, porque si lo vayas a escuchar, lo podés escuchar en un día en la radio en tu iPhone, pero el hecho de estar en lugar, Ujú. y eso yo creo que es un bien preciadísimo hoy día. Mira, volviendo a Neruda en Italia, y, y hablo de Neruda más que de Mistral porque estamos hablando de Neruda, Sí. me tocaron dos eventos. Uno era el cincuentenario de la primera edición de los versos del Capital. Esa primera edición se publicó en Nápoles y fue una Como el año edición 50 y anónima. algo, ¿Ah? como el 50 y algo. 1952. En junio de 1952. Estaba mirando si tengo un ejemplar aquí porque ya no me quedan. Creo que el que me queda el mío. Y entonces yo dije, aquí esto hay que celebrarlo como corresponde. Entonces, la primera edición, que yo no había visto nunca, una primera edición, la fui a encontrar en un archivo en Capri. Esa es la portada de la primera edición, sin Mm, autor. ujú. ¿Eh? No tiene autor. ¿Eh? 50 y todo, ahí sale. No, Sí, no en tiene autor. 52. Mira. Claro, y tiene este dibujo que es una medusa que representa a Matilde, la Matilde Urrutia. Entonces, son poemas de amor que Pablo escribió en una doble clandestinidad, Estaba arrancando de, clandestino como poeta ahí. ¿ah? Estaba clandestino como poeta. Y como político, O sea, no y, aparecía y- él. y como ser humano. Es O que sea, lo hizo en la clandestinidad porque estaba exiliado, cuando era perseguido acá en Chile. Salió en comienzo de 1949 y se va a Europa y ahí llega a Italia con su amante, pero él estaba casado con la hormiguita, con su segunda esposa, Delia del Carril. Entonces le escribe estos apasionados versos que son maravillosos y no los quiere publicar con su nombre. Entonces, para engañar a la hormiguita, que yo creo que no la engañó ni un solo día, lo saca anónimo.
segunda particularidad de este libro es que él editó 44 ejemplares solamente, y algunos investigadores dicen que hubo un par de ejemplares eh, de más, pero estos 44 ejemplares eran con nombre, eran personalizados. Dedicados. Sí, sobre todo personalizados con nombre, así en el sentido de, al final, la última página, este libro pertenece a tanto. Yeah. Porque es la gente que, sus amigotes, sus cómplices en realidad, le ayudaron a financiar el libro. Y de esos 44 que tenemos acá, es una lista maravillosa de gente, pero tremendo. Es el último, que era el más joven en aquel entonces. O sea, en el año 52 de haber tenido unos 22, 23 años. Don Giorgio Napolitano después fue presidente de Italia. ¿Mm? Por citarte el más célebre, pero también estaba aquí, por ejemplo, personajes como a ver, voy a buscar a gente que conozcan ustedes, Palmiro Togliatti, que fue el jefe del Partido Comunista durante la posguerra. Y el Partido Comunista Italiano fue un inmenso partido. Y muy Exactamente. interesante porque es un partido que evoluciona Él muere como a comienzos de los 60. Después, el personaje más importante que Togliatti fue su sucesor, que fue el que lo sacó del área soviética y creó la línea que tiene el ex el eurocomunismo. PC ahora. Está Salvatore Quasimodo, que fue premio Nobel de Literatura 2 años después de esto, y fue el primer traductor de Neruda al italiano. Está, ando buscando, bueno, digo, Elsa Morante, tremenda escritora, Jorge Amado, no italiano, pero un tremendo escritor también, Nassim Hikmet, turco, sí, de origen turco, si mal no recuerdo, puede ser húngaro, ¿ah? Es turco, ¿no? Sí, es turco. Está Quasimodo, Carlo Levi. Y esa que tienes pues la primera edición. No, pero esto lo rehicimos. Ah, ya, perfecto. Claro. Y yo hice poner esta portada porque no pretendíamos engañar a nadie. ¿Eh? Pero el original era este. Este era el original. Bueno, entonces, Ese es un libro que tenés tú nomás, entonces. sí, es muy poca gente lo que lo tiene porque no salió a la venta. Fue un homenaje con la autorización cuando la fundación funcionaba bastante mejorcito. Está Figueroa a cargo de la fundación. En fin. Bueno, entonces esto fue el 2052. Y después el 2004 era el centenario de Neruda. Entonces agarramos vuelo con Neruda el 2002. Y terminamos de celebrarlo el 2004. Nos pasamos 2, 3 años celebrando a Neruda en toda Italia. Si te digo que se hicieron 120 actos, a lo mejor me equivoco. Se pueden haber hecho más que en Chile. Ah, definitivamente. O sea, y logramos involucrar a todos los sectores de la sociedad, o sea, los sindicatos. Ya los sindicatos están divididos ideológicamente, sindicato comunista, sindicato socialista, sindicato comunista. Ellos organizaban, cada uno por su lado, actividades desde la mirada de los trabajadores hacia la obra de Neruda. Los pueblos, los municipios, me llamaban de los lugares más increíbles. Que si yo el próximo fin de semana vamos a hacer una presentación de lectura poética de Neruda. Lugares que yo jamás hubiera llegado.
musicalizaciones de poemas de Neruda en italiano. Todo iniciativa de distinta gente. Qué sé yo, Luciano Benetton, el empresario, sacó la casa por la ventana celebrando a Neruda en su ciudad en el norte, en el Véneto, en el norte de Venecia, por allá. ¿Dónde logras eso? ¿Y con quién lo logras? Yo pienso que tenéis que tener un centro cultural importante. Tienes que tener, claro, hay gente que lo conoce, hay gente que lo admira, o gente que empieza a leerlo entonces. Ay, puta, me aparece hasta la sopa. ¿Eh? Y reeditaron poemas de él, etcétera, en italiano, todo el cuento. Bueno, y ese es el personaje que tuvimos acá, po. Tan simple como eso. Recuerdo que el día de la celebración del nacimiento de Neruda, hicimos una presentación en el municipio de Roma, un lugar frente a las ruinas romanas, una cuestión espectacular, que no se imaginan. Un salón puro mármol por aquí, por allá, unas cosas maravillosas. ¿Y quiénes eran los invitados que asistieron? Bueno, todo el alto mando del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultura, por supuesto, encabezado por sus ministros, pero además el mundo empresarial. Empresario. Desde Benetton hasta un montón de otros. Qué sé yo, los sindicatos, los artistas, los directores de cine. Yo ahí conocí unas figuras espectaculares que después me invitaron al Cine Città, que era el Hollywood de los italianos, que ya estaba en decadencia, pero no estaba cerrado. Y los visité varias veces, porque tú visitabas los estudios donde habían filmado las grandes películas que hicieron historia del cine italiano. Neorrealismo italiano. Completo ahí. Llegabas a un lugar, por ejemplo, en que está la Fontana de Trevi. O sea, la filmación de la película con la sueca, la Anita Ekberg, está tan bien hecho el escenario que yo estaba convencido que lo habían filmado en in situ. Y no. No es in situ. No, es un estudio. Reprodujeron la Fontana. Completamente. Y como fue tan famosa esa escena. La Anita Ekberg no la reprodujeron. No, ella ya no estaba, lamentablemente. Y, o sea, guardaban todo eso. No, tipo fantástico. Maravilloso. O sea, ahí tenemos, ese es el capital que tenemos. Y no nos damos cuenta. Me estaba acordando de otra historia. A ti te ha tocado momentos también, porque te has metido en la comunidad y has hecho cosas. De hecho, recuerdo que uno de los momentos que tú actuaste aquí hace muchos años, cuando hubo el tema de la construcción de unos edificios. ¿Cómo fue eso? Eso fue la espontaneidad de la discreta pequeña burguesía, como diría algún escritor. Estaban los planes y estaban las excavaciones. Haber construido en este terreno grande que se ve desde aquí. Que es un terreno hermoso que va desde la Duvernois hasta la playa. Y sin autorización habían empezado a acabar incluso. Y yo me entero de esto. La empresa se llamaba Santa Beatriz. Y yo escribí una carta al Mercurio. Pepe Goñi reclamando que cómo se les ocurría hacer esto. Y se armó un comité que tuvo una muy buena gracia, que fue un comité muy sólido, muy trabajador y con un gran manejo técnico. Estaba, por ejemplo, el arquitecto Poduje y su señora, que como dirían los cabros jóvenes hoy día, son secos. Claro. Entonces, el proyecto no es que solo levantáramos la bandera de la cultura y la herencia cultural de Neruda
etcétera, etcétera, sino que además argumentos técnicos, que ellos lo dan, no tenía idea. No, que este edificio está mal planeado por estas y estas razones, que la normativa tanto, que esto, que lo otro. Y lo hicimos una campaña muy grande. Ellos llegaron hasta el Tribunal Constitucional. Querían a toda costa. Y en el Tribunal Constitucional, me hace creer, chico, participamos nosotros logré, y digo logré en primera persona porque yo convencí a Figueroa, que él como abogado representara los intereses de Neruda y de la fundación, y lo hizo muy bien. Y Juan Agustín, tremendo abogado. Y además logramos meter al Consejo de Defensa del Estado en esto, cosa que no era obvio, ni era fácil. Esto además era gobierno Piñera. Encontramos un apoyo muy fuerte también allí y se metieron con Tuti. O sea, al último la denuncia que llevaron ellos, la empresa esta de Santa Beatriz, era con nombre y apellido, e incluso incluía al jefe del Consejo de Monumentos Nacionales y al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, que en ese momento era Lavín. ¿Joaquín Lavín? Sí, era ministro de Educación. Ah, Claro. Estaba en el por Consejo de eso Monumentos le Nacionales, correspondía, digamos. estaba ahí, claro. Y, o sea, se tiraron contra todo el mundo. Y bueno, y el debate llegó muy profundamente y fue un gran debate, porque lo que estaba en juego en el fondo era la validez de las reglamentaciones de todo tipo, urbanística, de arquitectura, medioambientales, etcétera, porque el argumento de ellos era uno, muy simple. No nos permiten ejercer el derecho de propiedad sobre nuestra propiedad. O sea, si el Tribunal Constitucional les hubiera encontrado la razón, se cae toda la institucionalidad normativa respecto a las construcciones. Se cae entera. O sea, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, el perro es mío. Exacto, ¿No? exactamente. Hay un chiste, digo. Entonces, fue una cosa bien, bien de fondo. Un derecho consuetudinario casi. No, no, Claro, o sea, ellos alegaban que ellos eran dueños de eso y por lo tanto tenían derecho a hacer sus planes. Y que las normativas le estaban limitando su derecho de propiedad. ¿Eh? o sea, claro, pero claro, es que ese derecho puede hacer lo que quiera, pues, porque Claro, eso es lo que te exacto. dice, digamos. Claro. O sea, Entonces, al caerse la institucionalidad, en mi propiedad yo hago lo que quiero, claro, pertenezco. Y eso no podría, claro, entonces no podría existir una forma de interrelación con la gente y es súper, o sea, el fondo es tremendo. claro. ¿No? Bueno, las formas poder y el negocio y todo lo que hay detrás. Pues, ¿cachai? Porque, Bueno, ahí logramos parar esto, además con algunas tácticas eh, de, de guerrilla institucional. Ellos estaban financiando esta operación con un crédito dado por el Scotiabank. Ellos estaban detrás del financiamiento, de mucha plata, miles de millones de pesos. Entonces yo le escribí una carta, no al jefe del banco en Chile, Canadá. sino a Canadá. Carta que nunca fue contestada, pero llegó alguna instrucción de Canadá y el banco de acá pidió el crédito de vuelta. Lo retiró. Exacto. Y ahí empezó a tambalear ya el financiamiento. De hecho, pues se quedaron en quiebra, cosa que no es raro en estas empresas constructoras. A ver, la primera vez que yo vine para acá fue al comienzo de los 70, como joven de provincia, visita. Obviamente estaba vivo todavía Pablo y la casa no se visitaba, se miraba por fuera nomás. Después volví el 74, me acuerdo, para el 18 de septiembre. Y la casa estaba ya cerrada, completamente clausurada. Y era cuando la gente dejaba escrito ahí en los palos, ahí En el cerco. en el cerco. Se iban borrando, en fin.
recuerdo esa y la negra de los comienzos de los 70 como un lugar muy bucólico. Difícil llegar. No recuerdo que había nada pavimentado en esa época, salvo el camino al paraíso, por supuesto, pero el resto no era tierra. Eh, Muy poca construcción, muy poca. O sea, esto donde estamos ahora no existía, nada, todo esto era campo. Y en torno a la casa de Neruda también, muy pocas casas, más o menos lo que hay ahora, prácticamente, incluso menos. ¿Mm? Porque algunas las han hecho y otras las han construido después. Pero ahí estaba la casa de piedra de tu familia al frente. ¿De la tía Leo? La tía Leo será. La que está al lado La de la de grande. Eduardo. Estaba la de Eduardo y la donde hicieron la fiesta el otro día, la que está para adentro, la casa de piedras esa también. ¿Cuál fiesta? ¿No tiene un encuentro familiar ahí? Me pasé el otro día. Ah, de mi tía Lucky, claro. Estaba lleno de autos. Sí. Estaban un par de casas del sector de los Bulnes Ujú. y un par de casas al frente, que no las recuerdo bien, pero deben haber sido bastante distintas a lo que es ahora. ¿Mm? O sea, ahora hay, entre comillas, un par de casas modernas ahí, ¿eh? O sea, que evidentemente no fueron hechas antes del año 1970. Ya habrá habido caballitas de piedra también en esa época, seguramente la O echaron sitios. abajo. ¿Ah? O sitios. O estaba pelado. No, era un lugar muy, muy bucólico, sería la descripción, con muy poca gente, de difícil acceso, y un lugar de paz. ¿Y ahora? Ahora ha ido perdiendo esa bucolidad. Em, y además yo siento que hemos retrocedido. Hasta hace unos 2 años atrás, nadie se atrevía a estacionar si no tenía autorización en el museo. Ujú, Pasé el otro día, cuando te fui a ver, ujú, estaba lleno de autos, ujú, lleno, ujú. estacionado en cualquier parte. ¿Y cómo Y, ves el futuro? y pasé la vuelta interesado a ver si habían pasado a tomar multa. No, no tenía ninguna multa. Pero pérdida de respeto por el lugar. ¿Eh? Y el negocio horrible que está ahí, uno que tiene un motor funcionando, No, es horrible. que vende unos cafés. Mm. No, no, es espantoso. Además están gritando todo el día cosas. Sí, 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 yo creo que hay un poco de anomia, po. sí, Es decir, digamos, sucede lo que sucede y nadie se conduele. sí, Bueno, por eso estamos trabajando para el futuro, claro. ¿no? Sí, Y yo creo que sí se puede, porque, o sea, igual cuando tú ves esto acá, es un lugar de paz, sigue siendo un sí, lugar de paz, pero no es toda la localidad, ¿no? ujú, Y la zona típica permite ciertas cosas que yo creo que hay que recuperar. claro. Yo Hay sé, que- no exagero, te digo, 2 años atrás, eso no ocurría. Eh, pero Metís parte el o sabes, control tiene que ver con gestión y con ideología y con sí, para dónde va, digamos. claro. Porque Pero ya sabemos que los bienes sábados y domingos son los días más concurrencia. mm, ¿No? Poner barrera o poner en horas claves un inspector municipal si uno puede entrar. sí, no, sí, debiera ser Y la así, gente y debe lo atender. sabemos.